El dictador Daniel Ortega cumple 61 días como gobernante ausente este sábado 18 de julio, en su segundo récord más prolongado de ausencias durante su cuarto mandato consecutivo, que inició en enero de 2022. Ortega ya se ausentó por más de 2 meses entre el 28 de febrero y el 30 de abril de 2024. Su última aparición pública fue el 18 de mayo de 2026, cuando presidió el homenaje al natalicio de Sandino. Ortega está previsto a reaparecer públicamente en el acto por el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio. El letargo del dictador no es una excepción. Con 80 años y casi 2 décadas consecutivas en el poder, su norma de gobierno es el aislamiento y el abandono de la gestión, mientras su esposa y autoproclamada copresidenta Rosario Murillo monopoliza el control del gobierno y del partido. En más de 4 años y medio, desde el inicio de su actual periodo presidencial en enero de 2022, Ortega ha tenido menos de 120 participaciones públicas con un promedio de 26 apariciones por año. La dictadura incrementó la presión contra los trabajadores del Estado para llenar las plazas durante las actividades por los 47 años de la Revolución Popular Sandinista. Los empleados públicos denunciaron que los obligaron a presentarse con un acompañante y anotar los números de cédula de cada uno. Según los servidores públicos, la cuota fue impuesta para completar una participación de 57.000 asistentes en el acto oficial en Managua. Profesores y médicos que conversaron con Confidencial aseguraron que muchos ceden a las presiones para no perder sus trabajos ni recibir represalias. La dictadura excarceló a 2.000 presos comunes con sentencia firme para que vivan en convivencia familiar en ocasión del 47 aniversario de la Revolución. Los 2.000 privados de libertad recibieron el beneficio legal durante un acto que se celebró en la cárcel La Modelo y en otras 7 prisiones del país. Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentará a 6.400 en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. Desde 2014, la dictadura ha indultado a un total de 68.816 reos comunes. Mientras tanto, más de 40 prisioneros políticos permanecen en las cárceles orteguistas. La dictadura rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Italia, después que el canciller de ese país, Antonio Tajani, calificó al régimen de Ortega y Murillo como extremista y exigió la extradición del italiano Alessio Casimirri, acusado por terrorismo y refugiado en Nicaragua desde 1983. La Cancillería de Ortega y Murillo justificó la ruptura acusando de una supuesta intromisión y arrogancia europea. El ministro Tajani denunció que el régimen de Ortega se niega a extender las solicitudes de extradición de Casimirri, presentadas por la justicia italiana. Dei paesi come il Nicaragua, dove la democrazia non esiste e dove ancora trovano rifugio terroristi rossi come Alessio Casimirri, assassino di Aldo Moro, e sarebbe giusto che venisse estradato in Italia per pagare il prezzo che deve. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a la dictadura información sobre el paradero del obispo emérito de Estelí, Abelardo Mata, quien fue detenido el 29 de junio tras orar en una misa por la Iglesia Católica perseguida. El organismo internacional urgió informar de manera inmediata sobre el paradero del líder religioso y garantizar su vida e integridad personal. Agregaron que, de encontrarse cautivo, debe ponerse en libertad. El 4 de julio, el Ministerio del Interior informó que el obispo fue enviado a su casa, pero no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud. Un informe de la Fundación del Río sobre el avance de la minería en Nicaragua reveló que unas 62 concesiones mineras amenazan 18 territorios indígenas, con riesgos ambientales y daños a la salud pública potencialmente irreversibles. Las comunidades necesitan los recursos hídricos para la recreación, para bañarse, para la pesca. Y el mantenerlo en buena salud va a depender obviamente de cómo en la cuenca se maneja, y uno de los grandes contaminantes ha sido históricamente las actividades mineras. El territorio Taz-Baprí, en el Caribe Norte, mantiene un 84% de sus tierras entregadas a las empresas mineras, mientras el 56% del territorio Chorotega Norte enfrenta el mismo asedio. De acuerdo con la Fundación del Río, el 25% del territorio nacional ya está concesionado a empresas mineras chinas, canadienses, colombianas y nicaragüenses. La exfuncionaria del Banco Estatal Produzcamos, Sara Rosales, fue designada como nueva superintendente de bancos. Rosales está identificada como una ficha de confianza del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y asumió el cargo en sustitución de Luis Ángel Montenegro, quien estuvo más de 7 años en el cargo.
Igual que otros funcionarios, Montenegro justificó su renuncia por supuestos problemas de salud. La Procuradora de Justicia, Wendy Morales Urbina, leal a Rosario Murillo, asumió el control de nuevas carteras en el aparato estatal. Morales ahora también vigilará las Direcciones Generales de Ingreso y de Servicios Aduaneros, dos entidades que controlan casi el 95% de los ingresos del Estado. La llegada de Morales estuvo acompañada de despidos y detenciones que generaron zozobra entre los trabajadores. Entre los despedidos está el director de fiscalización, José Baltodano, acusado de ingresar fondos no justificados a sus cuentas personales. La superprocuradora de Murillo también decidirá quiénes pueden o no ser extraditados a Rusia, según un acuerdo de extradición que cercena aún más las funciones de la ya debilitada Corte Suprema de Justicia.